La vez pasada que estábamos predicando acá, hablamos sobre Elías. ¿Alguien se acuerda? Que hablamos sobre cómo lo alimentaron los cuervos y cómo a los otros profetas también los alimentó un profeta que se convirtió en el cuervo para ellos. ¿Sí? Y que muchas veces nosotros podríamos anhelar que nos alimenten los cuervos del Señor y nos llevaran carne y agua y todo lo que tenía ahí. Y el otro grupo estaba alimentado solamente con pan y agua. Y el de aquí, que era el profeta Elías, estaba alimentado por carne y agua. Dice que los cuervos venían y le traían de comer y lo alimentaban. Y después él caminó y salió y fue donde una viuda. ¿De dónde era la viuda? Bien, dile. ¿De dónde? De Sarepta. Y él se escondió allá durante un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo se escondió allá? 3 años y 6 meses. ¿Listo? Eso fue lo que aprendimos la vez pasada. 3 años y 6 meses y regresa otra vez. Pero hay algo que sucede. Él regresa porque se muere el hijo de esta mujer, ¿cierto? Él se muere. La viuda lo estaba sustentando durante más de 3 años y llegó un momento donde el niño de la historia se muere. Y ella le dice al profeta, pero ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes contra mí? Y ella le dice, no importa, y lo sana. Y en ese preciso momento Dios le dice, se tiene que ir nuevamente para donde el rey. ¿Cómo se llama el rey? Acab. ¿Cómo se llama el rey? Acab. Y dice que iba de camino, y el rey necesitaba conseguir cosas. Y le dice al profeta que alimentó a los otros para que no se murieran, le dice, vamos a buscar pastos, ¿sí? Unos pastos para alimentar a los animales y que al menos los animales vivan, porque no hay agua durante 3 años y 6 meses. Amén. Les voy a decir algo. Cuando ellos estuvieron, ¿puedo apagar esto? ¿Sí? Es que está. Durante 3 años y 6 meses hubo sequía. No hubo agua hasta por la palabra ¿de quién? De Elías. Eso dijo Elías. No va a haber agua hasta que yo diga que va a haber agua. Entonces, ¿qué sucedió? Póngale cuidado. Cuando ellos estaban en Egipto, Egipto era una tierra de ríos. Es decir, el agua pasaba por los ríos. Allá no llovía. ¿Sí? Entonces, si ellos querían agua, ¿qué hacían? Iban al río. ¿Es claro? Iban al río. Miraban a sus alrededores y encontraban el agua. Pero estaban ahora en Israel, una tierra de valles y montañas, ¿de dónde venía el agua? Del cielo, de la lluvia. Entonces, durante 3 años y 6 meses, ¿qué hacían todos los días los habitantes de esta tierra? Salir a mirar al cielo a ver si llovía. No adoraron a Dios porque estaban alejados de Dios. Pero Dios los obligó durante 3 años y 6 meses a todos los días salir a mirar al cielo, a ver si de casualidad había agua. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, Dios pone algo para que tú levantes la mirada al cielo. ¿Sí? ¿Sí estábamos entendiendo eso? Y pasaban los días, los meses, los años y nada de agua. Nada de agua. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que estos días, a mí me ha pasado, yo estoy en Bogotá y hubieron días donde no se veía una sola nube. O sea, el cielo era azul y un solazo terrible. Y uno decía, ay, una nubecita, ¿sí? Dios mío, qué calor, y sudando, y yo de por sí sudo mucho. O sea, yo sudo chupándome un helado. Dios mío. Y hay veces, por ejemplo, ayer el día estuvo nublado en Zipaquirá y llovió. Y yo me acercaba a la ventana, ayer estaba en la casa, estuve un buen tiempo solo, y estaba en la casa y yo miraba hacia afuera y llovía. Llovía y yo decía, gracias Señor por la lluvia. Pero muchas veces, cuando viene mucha lluvia,
pero ¿por qué tanta lluvia? ¿Será que no va a haber un día de sol? Y tenemos mucho sol, pero es que no va a haber lluvia. Y no somos felices con nada de lo que tenemos. Amén. Tú y yo debemos aprender a ser felices con las bendiciones de Dios. Tú y yo no podemos cambiar el clima. El clima es el que Dios nos regala. Amén. Por más de que tú alegues, pelees, digas o hagas, no cambiarás el clima. Porque lloverá solamente cuando Dios diga que tiene que llover. Para los que manejamos moto, a veces es complicado que llueva. ¿Sí? Yo salgo del trabajo y usted verá alrededor o en los puentes un poco de moteros ahí poniéndose trajecitos. Ay, santo Dios, está Jesús. Y esperando y arrancar. Mi esposa, que me ve llegar a veces así, lavado. El viernes tenía el privilegio de predicar. Y en Bogotá hizo sol todo el día. Y iba entrando a compensar allí en Cajicá y se vino un aguacero. Que llegué a la casa del hermano Edgar chorreando agua. Y yo, santo Dios, menos mal me había puesto el trajecito. Pero eso no lo controlo yo, es Dios el que lo hace. Amén. Y dice que Dios le dijo, devuélvase porque va a llover. Y él iba de camino y se encuentra con el profeta que iba a buscar, ¿qué? Pasto para los animales. Y se encuentra con el hombre que iba a hacer llover. Usted y yo venimos hoy a la iglesia, quizás porque alguien dijo tiene que ir, o de desparchado dijo voy a la iglesia, o mi esposa me obligó a ir a la iglesia, o mi amigo o lo que sea me obligó a ir. Voy por pastos, pero acá está el Dios que da agua. Amén. Usted puede venir por cualquier razón y cualquier excusa, pero lo que vas a recibir de Dios es agua viva. Amén. Entonces dígale al que está a su lado, vas a recibir agua viva. Amén. Entonces vamos a leer un pasaje, vamos a leerlo muy rápido. Quiero que saquen su Biblia todos donde están. Si no tienen, háganse al pie de algún hermanito porque vamos a leer hoy bastante. Exacto. Segunda de Reyes, por favor todos. Segunda de Reyes. Capítulo número 10. Perdón, Primera de Reyes 18. Qué pena. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Amén. Primera de Reyes 18, 20. ¿Qué dice de título los que lo encontraron? Antiguo Testamento. Este capítulo es muy conocido por todos, sabemos muchas cosas de este capítulo. ¿Listo? 18, 20. Elías y los profetas de Baal. ¿Quién era Baal? ¿El dios de qué? De la lluvia. Ese era el dios de la lluvia. ¿Listo? Y dice así, versículo 20. Yo lo voy a leer y ustedes me van a seguir. ¿Listo? Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id por él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré en leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea ¿quién? Dios. Y todo el pueblo respondió bien, diciendo, bien dicho. Vamos hasta ahí. Primero les dice, escojan, si Dios o Baal. ¿Y qué hizo el pueblo? Se quedaron callados, no dijeron nada. Pero ahora él dice, vamos a hacer un juego.
una prueba. ¿Y qué dice el pueblo? ¡Sí! ¿Sí? ¿Van a sacar en el canal de televisión un programa, un reality? ¡Sí! ¿Van a sacar? ¡Sí! Ahí sí responden. Pero vayan a poner algo educativo, algo para que les sirva a la gente, y nadie ve eso. Vean programas que no ayudan y que lo que hacen es contaminarlos, porque ustedes ven a las señoras o a las señoritas viendo, no, pero imagínese tal cosa, y llegan a odiar a los que están en esos papeles. ¿Cierto? Imagínese que hoy la van a matar y va a salir impune y tal y se meten en el personaje porque estamos metidos en eso. Y el pueblo, sí, a ver quién es más grande. Eso era el pueblo, un nido de emociones. ¿Sí? Si les decía es Baal, van para donde Baal. Si es Dios, voy para donde Dios. Si les decían vaya, no, tal cosa, para allá iban. Y él les dice, bueno, 2 bueyes, escojan uno y empiecen ustedes. No hay fuego, hay que poner fuego. ¿Listo? Vamos, ¿qué versículo vamos? 25, seguimos. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, o sea, son más número. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban, ¿qué? Saltando cerca del altar que habían hecho. Hicieron un altar y se pusieron a saltar y a invocar a Baal. Mediodía saltando. A Baal, ¿no? Y aquí a veces, bueno, vamos a levantar las manos porque vamos a orar a Dios, a adorarlo. Y al minuto ya está ahí, ya estoy cansado, ¿sí? Pero pongámonos que va a venir Petro, y allá, esos están saltando. Y ellos duraron medio día saltando al pie del altar de ellos. Sigamos. 27. Y aconteció mediodía que Elías, ¿qué? Se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta, en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Los estaba retando, ¿no? 28. Y ellos clamaban a grandes voces. O sea, pasaron de saltar, después de que los retó, a gritar. O sea, ya no saltaron ni bailaron, sino empezaron, ¿qué? A gritar. ¿Qué más hicieron? Se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Tal fue la desesperación de ellos de que no le respondía el Dios de ellos, que se empezaron a cortar y la sangre empezó a chorrear sobre ellos. Entonces saltaban de alegría, gritaron, se cortaron y vamos a ver qué más hicieron. Pasó el mediodía y ellos siguieron, ¿qué? Gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Los adoradores falsos van a tener varios procesos. ¿Sí? Saltar cerca de un altar, adorar, hacer cosas, pero cuando no les funciona, claman, gritan, se cortan y hacen muchas otras cosas para obtener una respuesta. Yo tengo algo y anoche lo hablaba con mi esposa y es que nos sentamos a hablar y estábamos hablando y empezamos a hablar de los defectos y muchas cosas así. Y esta semana tocó hacerle una tarea a Samuel. Y la tarea era hacer una célula en gelatina. Entonces tocaba hacer una célula en gelatina comestible, es decir, Samuel se la podía comer después de. Entonces el domingo hice la base, perfecta. El lunes, tocaba llevarlo el martes, le puse los dulcecitos y todas las cosas y faltaba echarle la parte de arriba, o sea, la gelatina de arriba. Y yo,
poniendo los dulces en orden y todos los colorcitos, y este no va de color, entonces para acá, y este con las gomitas, y al final de cuentas solo quedaron las gomitas de la célula, las otras se fueron, ¿sí? Desaparecieron. El hecho es que le eché la gelatina que iba arriba, ¿no? Entonces las gomitas por el calor se empezaron a derretir. Y le había puesto manzana. Entonces la manzana, al ser más liviana, empezó a flotar. Es decir, toda la célula que había hecho detalladita empezó a moverse. Y yo la movía con palillitos y yo no soy muy paciente, la verdad, no. Y la movía y la movía y la movía y yo ya empecé a ponerme rojo, ¿sí? Y llegó Diana. ¿Qué pasó, gordo? Yo nada, que esta célula no se queda quieta. O sea, la célula está viva, hice célula viva. La real, la de verdad. Y se empezó a derretir. Y unas gomitas que eran grandes empezaron a quedar chiquitas. Le puse un Bianchi de núcleo grandecito y el calor lo derritió y desapareció el núcleo. Es decir, mi célula no tenía núcleo. Tanto así que yo ya estaba y cogí y hice así. Santo. Y llegó Diana y no, venga gordo, yo la arreglo. Entonces yo me fui. Y ella se quedó ahí haciéndole a la célula y esas cosas. Le dije anoche a mi esposa, 2 minutos más, yo solo, esa célula termina en la basura. O sea, donde ella me dé 2 minutos más, yo boto eso a la basura. Porque no sirve. Porque no tengo todavía ese don de la paciencia. ¿Sí? Y eso le pasó a estos hombres, entraron en desespero. Usted y yo venimos por algo a la iglesia y no lo tenemos ya y entramos en desespero. Y entonces aquí no hay el milagro que yo quiero, me voy. Y me voy para los testigos, y me voy para la carismática, y me voy para otro lado. Y así hay muchos cristianos, que no hay paciencia en el Señor. Amén. Hace, no sé si fue 8 o 15 días que predicó la hermana Cislén, y decía que duró orando por su esposo 10 años. 10 años. Imagínese usted vivir con alguien para que vaya a la iglesia. 10 años orando para que ese hombre fuera a la iglesia. A la que hoy es mi esposa le tocó orar solo 8. Solo 8. 8 añitos. ¿Sí? Pero nosotros queremos una respuesta ya. Y eso tiene que ser ya. Pero desgraciadamente es en el tiempo de Dios. Y los tiempos de Dios son... Amén. ¿Son qué? Perfectos. Ese tiempo llegará. Y cuando llegue ese tiempo será alegría. Yo hablaba con ella anoche y le decía, después de tanto tiempo, tanto andar, tantas cosas, le decíamos, físicamente, o sea, de casados, llevamos poco, más de 3 meses, pero yo le decía a ella, yo me siento como si esto fueran años. O sea, que yo llevara con usted años. ¿Y qué día estaba haciendo aseo en mi casa? Porque nos toca hacer aseo, ¿sí? Entonces yo estaba lavando los baños. Y yo estaba ahí lavando el baño, Ay, yo pensaba, yo le decía, y le dije a ella, le dije, cuando yo soñé esto, el matrimonio, el vivir los dos, el tener muchas cosas, esta parte no aparecía en el sueño. ¿O no se les hace? Ustedes sueñan algo. Yo quiero una moto, pero en la moto, en el sueño, no está el hacerle la tecnomecánica, el llevarla a cambio de aceite, el que se le cambie un repuesto. ¿Sí? Usted sueña lo bonito, pero intrínseco en ese sueño hay otras cosas. Y yo lavaba el baño, yo le decía a mi esposa, le decía, esto yo no lo vi ahí. Yo veía todos los domingos saliendo a pasear, a comer helado, a almorzar, volver, oh Señor, en la iglesia, cantando, todo espiritual. Pero el que usted se levante ese día que no quiero que me hable nadie, eso no estaba.
El lavar el baño no estaba. El sacar la basura no estaba. ¿Sí? Pero la realidad es que está. El venir a la iglesia, usted dice, yo voy porque quiero tal milagro de Dios. Pero intrínsecamente de eso, ¿qué hay? Rendición, humillación de muchas cosas, de su ego, humildad, sinceridad, servicio. Usted quiere un milagro grande, pero dentro de ese milagro grande vienen cositas pequeñas que en el camino se van a ir dando. Amén. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que lo que Dios promete lo cumple. Y cuando lo cumple usted mira atrás y usted dice, uy, ¿sabe qué dice la Biblia? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Entra qué? Al gozo de tu Señor. Eso dice la Biblia. Imagínese usted, hermana, que llegue al cielo y Dios le diga esas palabras. Le haga así: entre al gozo de tu Señor. Porque es en lo poco, la Biblia dice eso, en lo poco has sido fiel. Barriendo la iglesia has sido fiel. Cuando yo me iba a casar, yo les soy sincero, les voy a contar esto. Cuando yo me iba a casar, yo quería estar adelante y yo no quería tener a mis papás al lado. ¿Por qué razón? Mis papás se separaron cuando yo ni siquiera había nacido, o sea, ellos me tuvieron muy pelados, tenían como 15 años. Y nunca fueron los dos, ¿sí? Y los dos siempre tuvieron luchas, yo nunca tuve mis papás los dos y mi mamá siempre habló mal de mi papá y así. Entonces los dos no se pueden ver, ¿sí? Entonces yo le dije al pastor Javier, le dije, pastor, yo la verdad, yo quiero pararme allá adelante solo, pues que ellos estén en primera fila, pero yo me quiero parar al frente. Y ya cuando venga mi esposa, todo, proceso. El pastor le dijo, bueno, hermano, si usted lo decía así, es como usted lo decía. El día anterior al matrimonio, el pastor me llamó. Hermano, yo he estado consultándolo con el Señor y el Señor me dice que no. Que tiene que hablar con sus dos papás y sus dos papás tienen que entregarlo allá en el altar. Yo tenía una opción, decir sí o decir no. No, pastor, la verdad no quiero. Y hubiera pasado. Pero en ese momento yo pensé y dije, si Dios le habló esto al pastor, una cosa tan pequeña, debe ser por algo. Y el día que llegó, allá estaba yo con mi mamá y con mi papá. En mis 30 y 25 años, esa escena solamente había pasado 2 veces. Cuando me gradué de bachillerato y en mi matrimonio. Nunca más yo había tenido a mis papás juntos. ¿Sí? Y ese día pasó y estábamos los dos y yo hablaba con uno y hablaba con el otro. Y no, eso fue algo que yo decía, si Dios no lo hubiera dicho el día anterior por medio del pastor, no lo hubiera hecho. Pero fue obediencia. Amén. Y por medio de esa obediencia sé que hay algo. Ahí hay algo. ¿Sí? De que ellos dos tienen que sanar sus cosas. Ya pasaron años, muchos años. Y yo ahí parado con medio de los dos, lo único que yo oraba dentro de mí, no se lo decía a nadie, pero yo dentro de mí decía, que algún día ellos dos puedan estar bien. ¿Sí? Al menos el saludo, estar bien, tranquilos. No hablando el mal el uno del otro. ¿Sí? Cuando vienes a la iglesia tienes 2 actitudes. Ser poco en lo fiel o irte. Pero esa actitud de irse es de no ser paciente. Eso que Dios le prometió se va a cumplir. Amén. Pero ahora vamos a ver la actitud del siervo de Dios. ¿Listo? ¿Qué versículo vamos? Vamos a empezar el 30. Todos al 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. ¿Sí? Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló ¿qué? Que estaba arruinado. En vez de ponerse a saltar,
en vez de ponerse a brincar y hacer muchas cosas, lo primero que este siervo hace es arreglar el altar. Porque estaba ¿qué? No es que no existiera, es que estaba arruinado. Y se puso a arreglarlo. Lo primero que usted tiene que hacer como siervo de Dios ante una dificultad, ante una sequía, es arreglar el altar. Amén. Arregle lo que usted tiene que arreglar con Dios. Señor, yo le prometí esto y voy a hacer eso. Yo hace 10 años le prometí tal cosa y nunca lo hice. Voy a arreglar el altar con el Señor. Me voy a arrodillar, voy a hacer lo que tengo que hacer. Amén. Sigamos. 31. Y tomando Elías, ¿cuántas? Conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar que cupieran 2 medidas de grano. Y preparando luego la leña, y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: hacedlo una tercera vez. ¿Y lo hicieron qué? Tercera vez. Derramó 3 veces 4 cántaros, o sea, 12 cántaros de agua. ¿Y qué era lo que escaseaba? El agua. Eso se los decía la vez pasada. Imagínese usted con hambre. Solo esta cena. ¿Qué es lo que más le gusta comer a Ardila? Y usted dice: eso es mi plato favorito. Frijoles. Y resulta y pasa que Ardila se fue a trabajar. Y se fue a trabajar Ardila. Y dejó la billetera en la casa. Y tenían turno de 12 horas. No podía regresar a la casa. Y resulta y pasa que llegó y se sentó en su oficina. Y tenía mucha hambre después de 12 horas. Y el compañero de al frente, que no se habla con Ardila, sacó una bandeja paisa. Y Ardila sentaba aquí con 12 horas de hambre, ¿no? ¿Qué 12 horas? 3 años y medio. Y el compañero se empieza a comer los frijoles de Ardila. Con pezuña. Dígame, ¿qué siente Ardila? La ira del Señor. Eso le pasó al pueblo. Tenían escasez de 3 años y medio. Y este hombre dice: rieguen agua. Y riéguenla otra vez y vuélvanla a regar. Yo creo que esa gente era parada ahí, pasando saliva, porque no había agua. ¿Qué les estaba diciendo el profeta? Eso que ustedes anhelan, el Dios mío lo tiene en abundancia. No se peguen de migajas. No se peguen simplemente con algo pequeño. Dios tiene cosas grandes. Amén. Y regaron el agua. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué versículo vamos? 5. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesta que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca que este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¡Pah! Muerte para todos. Pero dice la Biblia que cayó fuego, ¿de dónde? Del cielo. Consumió el holocausto, la madera. ¿Usted sabe qué se necesita de fuego para consumir una piedra? Una piedra.
y lamió todo hasta el agua, todo se llevó. Cuando tú renuevas el altar del Señor, Él consume todo, si te dispones a hacerlo. Amén. Todo es todo, no unas partes pequeñitas, no unas cosas, todo lo consume el Señor. Amén. Les voy a contar, siempre les cuento una historia, esta vez les voy a contar una historia. Amén. ¿Listo? Póngale pues cuidado. Resulta y pasa que un día un hombre se levantó temprano de mañana y salió a su puerta y vio un racimo así de uvas por todo lado, grandísimos surcos de uvas, todo eso. Y él era muy feliz y recordaba cuando su papá lo paseaba de la mano por esos racimos. Iba también, su papá iba con su abuelo y lo paseaba por ahí, ¿sí? Y él paseaba hasta que llegó un criado y le dijo: mi señor, hoy tenemos la visita de alguien muy importante, el rey. Viene a visitarlo hoy. Claro, él se puso nervioso. Vamos a traer las mejores cosas para ver al rey. Cuando llega el rey con toda su guardia, los dos se sientan a hablar. Los dos eran casi de la misma edad y se ponen a hablar y a charlar. Y el rey le dice una cosa y le dice: amigo, yo quiero que me venda su tierra, véndame su viñedo, porque quiero poner acá un huerto de legumbres. Yo creo que ese hombre pensó en ese momento y dijo: van a matar todas las matas de vino, todo eso lo van a matar y van a sembrar legumbres. Y el rey le dijo: yo quiero que me lo venda. Si no me lo vende, yo le doy uno mejor también, que está al lado de un río y pasa al lado del río. Y el hombre se quedó pensando y le dijo: no, señor, no puedo venderle el viñedo, porque me lo dio mi padre y a mi padre se lo dio mi abuelo y viene de herencia tras herencia y yo no se lo puedo vender, señor rey. Y dice que este rey dijo: ¿cómo así? Bueno, muchísimas gracias. Y se fue. Y se fue para el castillo, y estando en el castillo, el rey hizo pataleta. Que no me venden y no me venden, entonces ya no como. Y dijo que no quería comer. Y llegó la esposa. ¿Qué le pasa al nene? ¿Qué tiene el nene? Que no me quieren vender el viñedo y yo quería el viñedo y yo quería. Y ella le dice: pero luego usted no es el rey. Usted puede hacer lo que quiera. Él dijo que no me lo quería vender. Entonces ella dijo: yo te voy a conseguir el video, amor mío. Y cogió y escribió unas cartas, ¿sí? Ya algunos van sabiendo cuál es la historia. Escribió unas cartas y se las mandó a los ancianos de la iglesia. Y les dijo: pongan a 2 testigos falsos que digan que este hombre ha blasfemado contra Dios y contra el rey, y que lo maten apedreado. Y así pasó. Llamaron los testigos, llamaron al hombre y a los hijos y lo mataron apedreado. Y llegó la mujer: mi amor, lindo, imagínese que el dueño del viñedo se murió. Uy, no, qué bendición tan grande, se murió, entonces me voy a ir por mi viñedo. Este rey malo, ¿quién era? ¿Quién, Karen? Acab. ¿Quién era la esposa de Acab? La esposa del rey. ¿Y el dueño del viñedo? ¿No? Un buen hombre, ¿cierto? Vamos a ir todos, por favor. Capítulo 21, ahí donde están, Primera de Reyes 21. Esa historia que les conté está en la Biblia, no es inventada por mí, ¿no? Está en literal, ¿listo? Dice así, capítulo 21, versículo 1. Acab y la viña de... ¿Cómo se llamaba el buen hombre? Nabot. Pasaba de estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, el rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña,
para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab: guárdeme, oh Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino acá a su casa triste y enojado, porque la palabra de Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro, ¿y qué? No comió. Vino a él su mujer, ¿quién? Jezabel, y le dijo: ¿por qué está bravo, decaído el niní y no come? Y él: porque hablé con Nabot de Jezreel y él dijo que me diera su viña por dinero, que si más quería le diera otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot. Si ustedes siguen leyendo ahí, va a pasar lo que yo les conté. Nabot muere. Y cualquiera que diga: qué injusticia, ¿por qué pasa eso? Pero quiero que leamos algo. Nabot infringe un mandamiento. ¿Qué mandamiento infringe ahí? Acab. Viola el 10º mandamiento, que es ¿cuál? ¿Qué, hermano Edgar? Él se para y mira, al lado de su palacio está el viñedo y lo desea. Yo lo quiero para mí, ¿sí? Y viola esa ley. Cuando tú y yo deseamos con locura algo que no es de nosotros, estamos violando eso. Y en nuestro corazón puede entrar maldad. Amén. Él viola eso. Pero quiero que veamos algo, y es lo que más me impresiona a mí. Jezabel. Hay un proverbio que yo sé que muchos de ustedes se saben, y ese proverbio declara todo lo que es Jezabel. O sea, palabra por palabra, lo que hace Jezabel en este capítulo lo escribe ese proverbio. Porque 6 cosas más, son 7. ¿Listo? ¿Cuáles son? Vamos todos a leerlo uno por uno y se van a dar de cuenta cómo es esta mujer. ¿Listo? Las 7 cosas que aborrece el Señor. Proverbios 6:16. Todos. Proverbios 6:16. Salmos, Proverbios. Antiguo Testamento. Dice así. ¿Listo? 6 cosas aborrece ¿quién? Jehová. Y aún 7 abomina su alma. Primera, los ojos altivos. Segunda, la lengua ¿qué? Mentirosa. Las manos derramadoras de sangre, inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr. El testigo falso que habla ¿qué? Y el que siembra discordia entre hermanos. Según la historia que yo le conté a usted, ella cumple con todas. En solo este capítulo, Jezabel cumple con las 7 cosas que aborrece el Señor. Ojos altivos, ¿sí? Lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, un corazón que maquina el mal, pies presurosos a correr al mal, testigos falsos y sembrar discordia entre hermanos. Que nuestro corazón se guarde de tener esto. Amén. Porque dice la palabra que esto lo aborrece el Señor. Este hombre muere como alguien inocente, ¿cierto?
La Biblia dice que la carta decía: blasfemia contra Dios y blasfemia contra el rey. Eso dice la Biblia, si lo leen más adelante. Si él blasfemaba solamente con Dios, moría él. Él era apedreado, él solo, por la blasfemia contra Dios. Pero como también era blasfemia contra el rey, tenía que morir toda su familia. Es decir, no solamente lo mataron a él, sino a todos sus hijos, porque no podía quedar nadie vivo que reclamara esa herencia. Y al ser un rebelde contra el rey, todas las propiedades de los rebeldes eran para el rey. Esta mujer no era tonta, maquinaba todo lo que tenía que hacer. Pero hay algo muy hermoso para Nabot y para nosotros. Si tú has sido víctima de muchas cosas que hayan pasado en su trabajo, en su estudio, donde usted esté, y usted dice: esto me dolió y yo soy inocente, me juzgaron mal y yo soy inocente. Hay una palabra para Nabot y está en Apocalipsis 2:10, último libro, por favor. Apocalipsis 2:10. Dice así, 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Para Nabot y para nosotros. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hola, Dios les bendiga. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Allí estaremos compartiendo todo nuestro contenido. Recuerda que en Facebook también estamos, así que dale seguir a nuestra página. Nosotros estamos presentes toda la semana enviando contenido, así que te invitamos a que te suscribas y a que te unas. Bienvenido.